La Escritura dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las bienaventuranzas, hermanos, que hemos compartido estas últimas semanas, nos presentan un camino a la felicidad. Y quiero que lo tenga muy claro en su mente y en su corazón, porque a veces nos es difícil hacer esa conexión entre la felicidad y lo que las bienaventuranzas inicialmente nos plantean. Pero cuando la experiencia cristiana y la realidad de la palabra de Dios se aplica en nuestra vida y podemos experimentar el Evangelio y el poder de Dios en nuestra vida, el gozo y la felicidad brota en nuestra mente, en nuestros poros y en nuestra vida por completo. Hemos visto, hermanos, que las bienaventuranzas son una muestra tangible del carácter del creyente. Carácter que es formado por Dios, que es establecido por Dios en el corazón de sus hijos, que Él va forjando día con día en la vida de todos sus hijos. Porque Dios ha comenzado una buena obra en nosotros y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Dios no renuncia a su plan, Dios jamás va a renunciar a su plan. Nuestro Dios no es un Dios voluble, temperamental, que un día hace y al otro día se desalienta. Nuestro Dios es un Dios consistente, un Dios sabio y todopoderoso, que va a llevar su obra al cúlmine que Él ha determinado. Y por eso debemos albergar en nuestro corazón tal complacencia, pero al mismo tiempo seguridad y tranquilidad, porque tenemos un Dios que es capaz de hacerlo. Si nuestra vida estuviera sujeta a los vaivenes del clima o que tuviéramos un Dios que fuera temperamental, nuestra vida estaría muy complicada. Pero porque sabemos por su propia palabra que Dios es el mismo de ayer y por los siglos, y que Él es capaz y tiene el poder de anunciar desde el principio lo que será hasta el final, y lo cumple, nosotros podemos estar tranquilos. Cuando nuestra vida se fundamenta sobre las cosas que están en este mundo, nuestra vida está en complicaciones. Porque cuando nuestra vida se ha fundado en las promesas de algunas personas y nos han fallado, nuestra vida a veces se desmorona. Cuando nuestra vida se ha fundado en nuestra estabilidad económica, en nuestra estabilidad física, esas cosas están sujetas a cambios. Lo único que no cambia es nuestro Dios. Y poner la fe en esa roca, sobre ese fundamento, nos permite a nosotros vivir en paz, tranquilos y no ansiosos. Cuando hablamos entonces de las bienaventuranzas, estamos hablando de este proceso de formación del carácter, de una vida transformada por la obra del Espíritu Santo en sus hijos. La primera de estas bienaventuranzas hablaba sobre la bancarrota, sobre ese reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, de nuestra vida de pecado, de un corazón que es engañoso. Y reconocer eso es el piso, el fundamento sobre el cual edificar la vida del creyente. Cuando nos damos cuenta que somos así, que estamos en bancarrota, lloramos por eso. Nos da tristeza darnos cuenta cómo somos. Y que a pesar de que Dios es fiel y que Dios nos ama, nosotros tenemos pecado, nos enojamos, cuestionamos, mentimos, robamos, se adultera, tantas cosas, hermano. Sin embargo, Dios permanece fiel y eso nos pone en una condición de tristeza cuando nos damos cuenta de aquella gran necesidad. Y cuando lloramos por esta necesidad, somos capaces de poder tratar a otros con compasión. Porque cuando vemos nuestra propia necesidad, podemos mirar a otros como mayores a nosotros mismos. Nadie puede vivir la vida cristiana en mansedumbre si primero no se mira a sí mismo en su propia y profunda necesidad. Y el día de hoy, y relacionado con estas bienaventuranzas, vamos a ver la cuarta bienaventuranza, que habla sobre una cosa un poco diferente. Nos habla sobre ir tras algo, sobre perseguir tras algo, porque después de estar en una condición de convicción sobre nuestra miseria, nuestra vida podría entrar en una gran depresión. Pero Dios no nos deja ahí. Dios quiere que nuestra vida avance, Dios quiere que nuestra vida crezca. Dios no quiere que nosotros nos quedemos en la posición de reconocer que somos pecadores. No quiere que solo lloremos por nuestros pecados. Dios quiere que avancemos.
Dios quiere que crezcamos. Por eso esta bienaventuranza nos habla y nos apunta hacia intentar alcanzar algo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. Por eso quiero en esta mañana introducir con la siguiente idea. Muchas personas cuando hablan sobre la vida cristiana y ser maduros o perfectos, algunos han dicho así: Dios no quiere perfección, Dios lo que quiere es coherencia, que seamos coherentes. No perfectos porque, pastor, nadie es perfecto. ¿Han escuchado esa frase? ¿Lo han dicho? Quizás lo han dicho ustedes mismos, yo también lo he dicho alguna vez. Hemos dicho, no, nadie es perfecto, todos pecamos. Lo único que quiere es que Dios vayamos siendo coherentes con lo que predicamos. Pero ¿saben qué, hermanos? La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que solo debemos ser coherentes. Sí, debemos ser coherentes. Lo que predicamos debemos practicarlo. Pero Dios no se queda ahí. Dios no solo quiere que seamos coherentes, Dios quiere que seamos perfectos. Nunca menos que ser perfectos. La Escritura dice en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé si usted lo está viendo ahí, pero la Biblia es clarísima en darnos una meta. Dios nos pone una meta y dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura en 1 de Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si usted se está dando cuenta, hermano, en estas escrituras nos está poniendo un estándar. El estándar bíblico es muy elevado, muy elevado. Dios no se conforma con que solo seamos coherentes. Dios quiere perfección, Dios quiere santidad, Dios apunta perfección. Y eso es una convicción que debe estar dentro de nosotros. Si dijéramos y habláramos, como les decía, sobre esto de ser perfectos, uno lo escucha en la dinámica diaria. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y es verdad, eso no es mentira. Pero eso no limita la meta de Dios. La meta de Dios es la perfección y la santidad. Y en el corazón del creyente debe estar ahí albergado ese anhelo de perfección. No, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque si no, rápidamente entramos en una visión de conformismo y nos acostumbramos a una vida mediocre. Y somos mediocres muchas veces espiritualmente porque nuestra meta se ha conformado a intentar ser coherentes. La Biblia nos apunta a la madurez, y la madurez es perfección en toda área de nuestra vida. Algunos, cuando tratamos temas de matrimonio, dicen, pastor, pero si todo el mundo pelea. Y eso debiera ser el consuelo nuestro. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos, ¿no? Y el Evangelio y esta bienaventuranza nos pone en un camino, nos pone con una meta, con un corazón dispuesto a alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. No quiere mediocridad, no quiere que nos conformemos y renunciemos al camino de la perfección, porque en Cristo ha provisto en su cruz no solo salvación, sino el poder para redimir toda área de nuestra vida, hermanos. Y por eso la bienaventuranza, esa cuarta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Justicia, de una vida justa, porque aquellos que tienen esa hambre serán saciados. Amén. Entonces, cualquiera sea la disculpa que utilizamos, estos comentarios, hermanos, están mostrando ese conformismo que tenemos en algunas áreas de nuestra vida. Yo no estoy diciendo, y claramente es así, que todos nosotros estamos conformes en todas las áreas. No, hay áreas que claramente estamos trabajando. Pero tenemos que entender que Dios quiere esa perfección en todas nuestras áreas. Y es un desafío para todos nosotros. Dios anhela que sus hijos tengan esa hambre y sed de justicia. A pesar de la confrontación, a pesar de un mundo caído, a pesar de que somos confrontados, a pesar de que somos humillados, a pesar de que no nos entienden siempre.
Dios apunta en su palabra a que tengamos una mirada como Él quiere que miremos, no como muchas veces hemos entrado en conformidad. Hermanos, tenemos que entonces abrazar su palabra y entender que la posición de pecaminosidad que reconocemos muchas veces en nuestra vida no es un punto sobre el cual debamos quedarnos, sino tenemos que apuntar a crecer y amar la santidad, amar la justicia. Por eso, hermanos, cuando hablamos de justicia, tenemos que verla como un alimento, con esa idea. Piensa en un alimento, piensa en esta idea. Conocemos bien que el alimento, ¿cierto?, es necesario para, y el alimento y el agua es necesario para nuestra subsistencia. ¿Cuántos comen y toman agua todo el tiempo? ¿Qué pasaría si no comemos y no tomamos agua? Nos morimos, hermanos, nos morimos. Desaparecemos primero y nos morimos después. ¿Ok? Pero de la misma manera, por eso el Señor pone esa idea, que tengamos hambre y sed de justicia. Por eso Cristo está diciéndonos aquí que el creyente necesita la justicia como necesita su cuerpo la comida y el agua. No menos que eso. No menos que eso. Eso es lo que la Escritura nos dice en este punto. La perfección, entonces, la vida justa debería ser la meta de todo creyente. Y no decir, es que así soy. Es que nadie me va a cambiar. Nací chicharra y voy a morir. Ustedes saben ese versículo, ¿no? Ustedes lo saben de memoria. ¿Ah? Hermanos, no. Dios nunca dice que seamos así de mediocres. Dios apunta a la vida santa y justa de sus hijos. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, si me acompaña por favor a la escritura, capítulo 3, versículos 12 y 14, nos enseña lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Miren cómo él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, fíjense, el apóstol está reconociendo, él no es perfecto. Como yo creo que cualquiera de que nos pregunten en esta mañana si somos perfectos, todos diríamos no soy perfecto. Pero miren la intención de Pablo. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, ¿sabe usted para qué fue asido por Cristo usted? Para llevar una vida santa, justa y piadosa. Para eso Cristo fue a la cruz. Cristo no fue solamente para que dijéramos gracias porque me perdonaste mis pecados, sino para tomar iniciativa como responsabilidad humana, apoyados por la gracia de Dios, para que nuestra vida sea una vida justa, santa y piadosa en toda área de nuestra vida, hermanos. Por eso no podemos conformarnos, eso se llama mediocridad. Y la Biblia no quiere que sus hijos sean mediocres. El Señor no quiere que sus hijos sean mediocres. Amén. Dios quiere transformación. Y a veces nos hemos conformado. Y dice la Escritura, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él es honesto. Pero, miren, ok, está bien reconocer, no soy perfecto. Pero muchos nos quedamos ahí. Oh, así soy. Y el Señor hará. ¿Ah? Aquí estoy esperando que el Señor me cambie. ¿Cómo? ¿No? Eso es mediocridad. Dice, pero una cosa hago. ¿Quién dice eso? El apóstol, no Dios. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este hombre en ese contexto social era un ejemplo. Pablo en ese contexto era un ejemplo. Todos querían ser como Pablo, fariseo de fariseo, el tipo más bien portado, diría, que podía pisar la tierra en ese contexto, aparte de nuestro Señor, por supuesto. Él era un ejemplo, él reconocía que no era perfecto. Sin embargo, esta carta muestra sus ansias, su hambre de llegar a serlo. ¿Lo estamos viendo, mi familia?
A veces nos conformamos con muy poco. Nos conformamos con que ya venimos a la iglesia. Estamos tranquilos porque traemos a nuestros hijos a la iglesia y ellos van a tener un buen camino. Dios no quiere eso. Dios quiere perfección. Dios apunta a la perfección. Y Él ha dado su gracia, Él ha dado a su Hijo. Él puso su Espíritu en nosotros. Y Él nos ha dado su palabra, que es Espíritu y vida, para que nuestra vida sea transformada. Amén. Eso solo es posible cuando tenemos esa hambre, cuando tenemos ese deseo. Por eso tenemos que proclamar y creer y vivir el Evangelio en su plenitud. Cuando hablamos entonces de justicia, esta hambre y sed de justicia, ¿en qué sentido habla la Biblia? Y eso quiero responderlo también. Hay 3 sentidos en que la Biblia habla de justicia, no solo uno, 3 sentidos. Hay una justicia legal, hay una justicia moral y hay una justicia social. Repito, justicia legal, justicia moral y justicia social. ¿A qué se refiere el aspecto legal? Es lo que la Biblia trata y que llama justificación. Hace un rato atrás cantábamos una de las canciones tan hermosas que habla sobre la justificación. Hermosa, que cantamos juntos. La justificación es tan necesaria para los creyentes como la vida frente a la muerte. ¿Por qué motivo digo esto, hermanos? Porque cuando nos presentamos delante de Dios, si nos presentásemos delante de Dios sin la justicia de Cristo en nuestra vida, estaríamos destruidos. Si Dios se apareciera en este lugar, el Dios santo, 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 se presentara en medio nuestro y no tuviésemos la sangre de Cristo, la justificación imputada sobre nuestras vidas, caeríamos destruidos y muertos. Pero solo porque hemos sido justificados, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es solo porque la justicia de Dios está en nosotros, hermanos. Tenemos entonces que comprender más profunda, pero también más ampliamente, que Dios, hermanos, escuche bien esto. Usted y yo debemos comprender muy dentro de nosotros, más ancho y más profundo, que Dios no nos acepta porque seamos algo de buena persona. Quiero que lo entiendan muy bien, porque si usted cree que usted no es mala persona, porque está intentando hacer las cosas bien, tenga claro por las Escrituras que usted se iría al infierno con toda su bondad. Y yo me iré al infierno con toda mi aparente bondad si Cristo no hubiera ido a aquella cruz y me hubiera justificado. Cualquier pequeña bondad en la cual tú te quieras apoyar es un trapo de inmundicia frente a la justicia y santidad de nuestro Señor, hermanos. Por eso tenemos que comprender que la justicia es algo relevante. Y nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Si en este día hubiera en este lugar alguien que no ha entregado su vida a Cristo, yo le ruego que implore por su alma y que tenga hambre y sed de justicia, de esa justicia legal que puede salvar su vida, hermano. ¿En qué otro sentido habla sobre la justicia? La justicia en el aspecto moral. Eso la Biblia lo trata como la santificación. Nosotros tenemos que tener entonces hambre y sed de justicia legal para llegar a salvación, pero también dice la Biblia que tenemos que tener hambre y sed de justicia moral. Lo que la Biblia entonces habla de santificación. Y entender que Dios quiere santificarnos, Dios quiere transformarnos. Dios está haciendo algo, Él está haciendo cosas que benefician ese cambio, hermanos. Esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él lo está haciendo. Hermanos, quiero poner un ejemplo aquí. Si usted le dijera al Señor en oración: Señor, yo quiero estar más cerca tuyo. ¿Cuántos le han dicho quizás alguna vez esa oración? Señor, yo quiero estar más cerca tuyo. Y Él, para permitir eso, respondiera trayendo sufrimiento a tu vida.
Quizás tú le dirías, Señor, no me entendiste lo que estoy pidiendo. Te equivocaste con la respuesta a mi oración, Señor. ¿Te equivocaste? No, hermano, Él no se equivocó nada. Hermanos, ¿cuándo son las veces que más nos pegamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando estamos en crisis. Porque cuando no estamos en crisis, nuestra vida no está cerca de Dios. Nuestra vida está en nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros proyectos y el trabajo y lo que yo quiero comprar, quiero vender. Por eso la Escritura en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, miren lo que nos dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estén contentos, alegres, tengan gozo en su corazón, sabiendo, hermano, esto no es sintiendo. El gozo que viene a nuestro corazón no es porque yo sentí a Dios, el gozo es porque yo sé, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que apunta el Señor? Madurez. ¿Qué es lo que apunta el Señor? Perfección. ¿Qué es lo que significa que no te falte cosa alguna? Perfección. Madurez. Por lo tanto, incluso aquel sufrimiento que Dios permite en nuestra vida, las crisis son desafíos de Dios para pegarnos a Él, para depender de Él. Para eso son las pruebas, hermano. ¿Para qué son? Para producir perfección. Toda prueba en nuestra vida son para producir perfección. Eso lo dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Por eso oramos a Dios, pedimos crecimiento espiritual, porque creemos, hermanos, creemos que la santidad es la meta que Dios tiene para con nuestra vida. El que tiene hambre y sed de justicia, hermano, aquel que tiene hambre y sed de justicia, cuando él ore, le va a decir al Señor, Señor, yo quiero estar cerca de ti, más cerca de ti. Quiero, Señor, parecerme más a ti, Señor, a pesar del dolor de esa transformación. A pesar de ese dolor. La Escritura dice que nuestro propio Señor Jesús aprendió la obediencia por el padecimiento. El dolor no es un castigo para los hijos del Señor. El dolor para los hijos del Señor, el sufrimiento para los hijos del Señor es un medio de crecimiento y perfeccionamiento en nuestra propia comunión con nuestro Señor. ¿Saben por qué les digo eso, hermanos? Porque si hay algo que el creyente debe tener claro, que aunque muera, vivirá. Por lo tanto, la muerte no es derrota. La muerte es victoria. La muerte es el umbral que pasamos a la victoria completa. La vida se ve diferente, se entiende distinto a la luz del Evangelio. Por eso, hermanos, ¿en qué otro sentido también la justicia? Hablé de justicia, primero, legal, justicia moral y ahora justicia social. ¿En qué sentido dice esto la Biblia? En el amor al prójimo. Dios quiere, hermanos, también que nuestra justicia se perfeccione en el aspecto social, en el aspecto del amor al prójimo. Tener que ver con aquellos trabajadores que son oprimidos es parte de los creyentes. Tener opinión y hacer algo con las injusticias del mundo es parte de la vida del creyente. Hacer vista gorda cuando las personas son abusadas, eso no es justicia en el creyente. La justicia tiene un aspecto social y Dios quiere que crezcamos en todas esas áreas: moral, legal, social. Nosotros tenemos que ver y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y a cada uno de nosotros no nos gusta cuando alguien abusa de nuestras vidas, cuando somos pasados a llevar. Y muchas veces hacemos vista gorda cuando otros son pasados a llevar. Dios quiere que crezcamos en justicia. Ahora, ¿por qué entonces estoy hablando de estos tres aspectos de justicia? Porque la bienaventuranza que estamos viendo está tratando sobre esas tres cosas. Y que nosotros tenemos que tener hambre y sed de esa justicia. Legal, moral y social.
Lo tremendo es, y yo quiero que usted lo crea en su corazón y anhelo y le pido a Dios que así sea en esta mañana, es que la felicidad que buscamos todos llega a nuestra vida cuando tenemos hambre y sed de aquella justicia. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a saciar aquella hambre y aquella sed. Lo estamos viendo, mi familia. Por eso el mensaje de las bienaventuranzas es contracultural. Va en contra de lo que la lógica social nos plantea. La humanidad está absolutamente distorsionada de la verdad. Nuestra sociedad y nuestra cultura se está autodestruyendo. ¿Cuál es el problema? Que la gente no se da cuenta de eso. Es como aquel cangrejo que si tú lo metieras en una olla caliente, el cangrejo salta. Pero cuando lo metes en una de agua fría y le prendes el fuego despacito así, empieza, que está rico, está calentito, dice. Está buena la ducha, ¿no? Jabón, por favor. Y después al rato ya murió. La sociedad está así hoy día. Está siendo adormecida por su propio pecado y está siendo arrastrada a una autodestrucción. Y eso es lo que la Biblia enseña y hoy podemos verlo con nuestros propios ojos. Como nuestra sociedad, el problema es que eso no es rápido. Puede pasar 1 década, 2 décadas y comenzamos a ver la decadencia de nuestra cultura. Pero para allá va. Para los hijos de Dios tiene que ser la vista entonces puesta en la verdad de Dios, tener hambre y sed de justicia. ¿Cuándo entonces es que deseamos esta justicia? ¿Cuándo se desea? La Biblia cuando dice que tenemos hambre y sed de justicia lo relaciona directamente, hermanos, con tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Por favor, acompáñeme al Salmo 42, versos 1 al 2. Hermoso salmo, hay canciones al respecto. Mire el Salmo 42, versos 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Cómo debe ser esta hambre y sed de justicia? ¿Y cómo se relaciona con Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si usted se da cuenta, esta frase hermosa, preciosa del salmista, está mostrando esa hambre, esa sed de Dios, ese anhelo por Dios profundo. Vamos al Salmo 63, verso 1, por favor. Ahí avanza un poquito. Salmo 63, verso 1. Dice así el Salmo: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, 6 de la mañana. Amén. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Ese salmo está reconociendo esa sequedad, esa pobreza de espíritu, esa profunda necesidad que tenemos como hijos del Señor. Profunda, hermanos, más profunda de lo que incluso hoy logras ver. Y dice que aquella necesidad, aquella hambre y sed de justicia es saciada cuando buscamos pacientemente, pero al mismo tiempo con pasión a nuestro Señor. Dice la Escritura: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, eres mi alimento, eres mi agua. Todo lo que necesitamos para vivir, hermanos. En el sentido entonces de comida y bebida, estas no son expresiones de personas que no pudieron comer o beber por algunas horas, sino que trata de privaciones que se han extendido por mucho tiempo, una necesidad que exige alta prioridad. Yo quiero que usted entienda lo siguiente: cuando la Biblia habla de esta hambre y sed, no está hablando de ese medio ayuno que podemos hacer de repente. No, medio ayuno y reflexionamos unos 3 textos en una mañana. No. Eso es como ir a comer unas galletitas con un vasito de Coca-Cola y ya quedé satisfecho. No. Cuando la Biblia habla de hambre y sed de justicia, es aquella persona que lleva meses sin comer,
que apenas ha podido mojar su boca y que cuando se presenta la oportunidad de comer algo y de beber algo, ruega por ello, ruega, clama, porque es alta prioridad para su subsistencia. El Evangelio habla y la bienaventuranza nos está hablando no de aquel momentito pequeño en la mañana que dije: Señor, gracias por este día, y Señor, cuídame mientras voy para el trabajo en el metro. Eso no es hambre y sed de justicia. Eso no es, no lo imagines, no piense eso. Hambre y sed de justicia es una necesidad tan grande que solamente es saciada en la presencia del Señor. Espero en Dios que su palabra esté entrando en su corazón, porque aquella bienaventuranza, hermano, es tan importante para la vida piadosa, porque jamás tendremos vida piadosa, santa y justa como Dios quiere si no estamos en comunión profunda con el Señor, en oración y leyendo las Escrituras. Por eso la idea de este mensaje bíblico nos está dando la idea de que estamos desnutridos, hermanos, desnutridos espiritualmente hablando. Estamos secos como un desierto y solamente Dios puede saciar esa profunda necesidad. No hay tal cosa como alguien que dice, en este contexto, que dice: sí, pastor, es verdad, he pecado, mire, voy a trabajar en eso. Voy a orar para ver si el Señor me lo confirma, que tengo que cambiar y dejar de fumar, por ejemplo. Voy a orar. Pastor, yo sé que debo cambiarlo pero mire, pastor, es que tengo algunas buenas razones para... Me cuesta, pastor. Pastor, sé que Dios me lo ha dicho, pero mire, tengo que esperar que pasen algunas cositas. Algunas condiciones se tienen que dar para poder obedecer. Pastor, el Señor me entiende. El Señor sabe, dicen algunos. Sabe. ¿No han escuchado por ahí? El Señor sabe. Lo entiende mi familia. La Escritura, cuando habla de hambre y sed de justicia, no hay tiempo de esperar, no llevar a la boca alimento de Dios y su agua. No puede esperar. Por eso, el texto paralelo a este texto, que está en Lucas capítulo 6, verso 21, en la primera parte, Lucas capítulo 6, verso 21, habla de esta misma bienaventuranza y dice así: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Ahora, no mañana, no que después cambio, no que después cambio esa área en mi vida, no después, ahora tienen hambre y sed de cambio, de justicia, de llevar una vida diferente. Es ahora, no mañana, hermanos, no después. Cuando hablamos a veces con personas y confrontamos a veces áreas en la vida de personas, generalmente las personas dicen: sí, es verdad, pastor, sí, necesito cambiar. Ore por mí. Ore por mí. Lamentablemente pasa que muchas veces las personas tienen una perspectiva con poco peso en su corazón respecto al pecado. Es poco peso, les pesa poco, nos pesa poco. Necesitamos entender que estamos frente a un Dios santo y que quiere una vida muy distinta quizás a la que llevamos hoy día. Dios quiere más. Dios quiere todo. Dios nos compró a precio de sangre. Él quiere toda nuestra vida transformada. Y eso debe estar entonces en nuestro corazón en congruencia. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos, mi familia? Primero fallamos en que tenemos un estándar más bajo de la justicia y tenemos poca voluntad por alcanzarla. El primer error es entender mal de qué es lo que quiere Dios con nosotros. Dios no quiere vidas a medias, Dios quiere perfección. Esa es la meta de Dios, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, no menos que eso. Dios no quiere un boceto, Dios no quiere un mamarracho de Cristo en nuestra vida. Así, unas 3 líneas más o menos, se parece, tiene pelo el dibujo, parece, tiene pelo, tiene nariz. No, semejantes a Él.
Y la Escritura dice que mirando como a cara descubierta en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. No menos que eso. Si a usted llegara un día una persona con un cuadro y le dijera, te vendo este cuadro, ¿qué cuadro me traes? Te traigo la Mona Lisa. Y te pasara un cuadro hecho con témpera y lápiz crayón, y tú le dijeras, y él te dijera, esta es la Mona Lisa, $3 millones te la vendo, ¿qué le dirías tú? Por lo menos, ¿no? Dios no quiere esos dibujos de Cristo en nuestra vida. Dios no quiere esos medios bocetos de Cristo en nuestra vida. Dios quiere ver a Cristo en nuestra vida. Para eso Él fue a la cruz. Para eso Él fue a la cruz. No por menos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿En qué fallamos entonces también? En que estamos buscando otras cosas que nos satisfacen y no la justicia. Dice que los creyentes deben tener hambre y sed de justicia, y lamentablemente buscamos lo que no nos satisface. ¿Sabe lo que le pasó a Lucifer, al diablo? Que buscó ser satisfecho en cosas que no satisfacen. Él quería su gloria, él quería ser importante, él quería ser relevante. En una jerga más actual, él quería ser relevante, él quería ser importante, él quería ser alguien. Saciar su hambre y sed a través de un título, de una posición. Nabucodonosor tuvo hambre y sed de otras cosas. Él quería sabiduría, él quería gloria, él quería ser el mejor rey, y llegó a ser el más necio, a comer algarrobas del campo, a andar como un animal por la calle, loco, por tratar de saciar su hambre en cosas que no sacian. También, hermanos, las Escrituras nos confrontan a nosotros en esto. Isaías, por favor, 55, verso 2. Isaías capítulo 55 y verso 2. Miren el consejo de Dios a través de su palabra, aprécienlo. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Coman del bien, coman de la justicia. No coman buscando gozo en otras cosas que no van a saciar. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Usted sabe lo que es la grosura, ¿no? Esa grasita sabrosa del lomo vetado. ¿Ah? Esa grasita que si usted se saca la carne, no es lo mismo si le saca la grasa, porque esa grasita, ¿cierto, nano? Le da un sabor a esa carnecita, esa grasita. Bueno, dice, ese deleite en nuestro paladar que nos produce aquello. Dice que nuestra alma puede experimentar aquel gozo, aquel dulce sabor, aquel especial sabor en nuestra boca, en nuestro corazón, cuando amamos, tenemos hambre y sed de su justicia, y somos saciados, familia. Jeremías 2:13 dice, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice el Señor, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muchas veces de nosotros cavamos cisternas pensando que el gozo de nuestra vida va a ser nuestra hija, nuestro hijo. Cavamos pozos pensando que la profesión con la cual hemos forjado o intentado forjar un futuro va a ser nuestro gozo. ¿Cuántos hoy día van, se sacan las pestañas, se rompen la espalda estudiando y salen a un mundo laboral y no les pagan lo que ellos esperaban? Entran a trabajar y a los 3 meses los despiden. Y tenían su gozo puesto ahí. Y se rompieron la espalda por eso. Lo estamos viendo, mi familia. Jamás. Esas son cisternas rotas que no retienen
el agua. ¿Lo estamos viendo, amados? Quiero reflexionar finalmente, haciendo una pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde hoy está puesto? ¿Dónde está tu fuente? ¿Dónde has cavado? ¿En tu trabajo? ¿En tus metas? ¿En qué? ¿En qué estás cavando y sudando al sol y metiendo pala y bajando para seguir cavando, esperando que de ahí salga agua? ¿Dónde está tu corazón? Tu alma, hermanos, no quedará satisfecha con las cosas de este mundo. Riquezas, éxito profesional, familia, etcétera, no es el camino de sus hijos. Aunque podemos tener familia, amar nuestras familias, disfrutar de ellas. Aunque nos puede ir bien en nuestros trabajos y nos pueden ascender. Pero no creas que aquello va a ser una fuente que sacie tu corazón. Tu meta no debe ser aquella. Tu primera meta no debe ser aquella. Sino tu meta es ser como Cristo. Aunque nos suene tan dura esta palabra, hermanos, aunque nos suene dura esta palabra, cuando decimos esclavo, en nuestro contexto occidental esa palabra ya no se escucha, ¿no? Es inapropiada hablar de esclavitud. Pastor, siglo XXI, Occidente, posmoderno, alto en tecnología, en igualdad de derechos humanos. La palabra esclavo no nos suena. El problema es que no nos damos cuenta que la sociedad, incluso muchos creyentes, viven esclavos de sus propias pasiones, viven esclavos de sus trabajos, viven esclavos de sus proyectos y jamás viven la vida feliz. El Señor nos dice: sé mi esclavo, no menos que eso, sé mi esclavo. Pero Él es un jefe, hermano, es un patrón que te ama, que te ama, que te ama. Así muchos pierden de disfrutar que el Señor es nuestra porción, iglesia. Salmo 142:5 dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Él nos va a satisfacer en todos los sentidos, legal, moral y social, porque Él nos ayuda. Él nos ayuda. En Juan 4:14 dice, le dijo a la mujer del pozo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás, hermano. Juan 6:35 dice él: yo soy el pan de vida. El que a mí viene jamás tendrá hambre. Si quieres saciar tu corazón, búscale a Él, búscale. Estar saciados y vivir esta felicidad, hermano, no tiene precio. No tiene precio estar en Dios. No tiene precio estar saciado en tu alma. No tiene precio. Si tú hoy día no lo has gustado, gústalo, pruébalo. Si no lo has gustado. Si estás buscando en otra fuente, en tu imagen, en tu cuerpo, en tus proyectos, en el dinero, tu cuerpo se va a envejecer. Tu belleza se va a acabar. Tus hijos se van a ir. Dios no. No sigas cavando ahí, porque te vas a defraudar. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, bienaventurados, bienaventurados, felices, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados entonces son aquellos que buscan el reino primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas son añadidas, hermano. Aquellos son felices, ellos serán saciados. Aquellos que buscan manifestar su justicia en su propia vida, aquellos que buscan manifestarlo en la sociedad, aquellos que buscan manifestarlo con sus hermanos y con su familia.
a aquellos que buscan y que braman como aquel ciervo en las corrientes. Aquellos son felices. No hemos acabado, hermanos. Dios no ha terminado con nosotros. Por mucho que amemos, deberíamos amar más. Por mucho que oremos, deberíamos orar más. Por mucho, hermanos, que obedezcamos, deberíamos obedecer más. Por mucho, hermanos, que pensemos que nos parecemos en algo a Cristo, nos falta. Y tenemos que amar eso. Tenemos que amarlo. Ese es el mensaje de esta bienaventuranza. ¿Qué les parece? Preciosa palabra. Es hermoso el plan que Dios tiene para con sus hijos. Este sí. No el que algunos predicadores andan predicando por ahí. Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Dios tiene un plan maravilloso, porque es una maravilla que algún día alguien diga, te pareces al Señor. ¿Cierto? Eso es una maravilla. Bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de nuestro Señor. Vamos a orar.